Bien, hermanos, continuamos en la serie de esta carta. Como habíamos dicho, ya estamos llegando al punto culminante de la exposición de esta primera carta. Y estamos tratando, hermanos, una sección que reviste de mucha importancia, sobre todo del cuidado que Pablo nos señala, y es guardando de estas motivaciones impuras de las cuales todos nosotros somos tentados a caer en ellas. Hermanos, si hay una cosa que la historia ha puesto fuera de toda duda, es que el poseer más no es una cura para la codicia. Se cuenta que al morir en el año 1976, el magnate norteamericano Howard Hughes dejó una fortuna de $2.300 millones. Y pese a eso, sus últimos años lo muestran como una persona torturada, alguien que se revolcaba en la dejadez, que pasaba épocas cercanas a la locura y vivía sin comodidad ni alegría en condiciones parecidas a las de un prisionero. Su vida terminó, como se describe en un reportaje, oscura, triste, cerca de la locura, un prisionero atrapado entre las paredes de sus agobiantes miedos y debilidades. 2500 años antes, hermanos, Salomón, en el libro de Eclesiastés, ya tenía muy claro esta situación. Dice él en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También dice, esto es vanidad, y para Howard Hughes fue ciertamente vanidad, no tenía sentido. Al contrario, las riquezas se convirtieron en una carga insoportable para él. Séneca, el filósofo romano del primer siglo, insistía que el dinero aún no ha hecho a nadie rico. Noten lo que él decía, el dinero aún no ha hecho a nadie rico. Porque como decíamos, cuando hablamos objetivamente de ser rico, no es acaparar muchos bienes, sino estar contento con lo que se tiene. Muchos son conscientes de esta realidad, pero no lo pueden entender. Muchos no quieren aceptar que la realidad no es la felicidad, y el contentamiento no está con tener más de lo que tenemos, sino estar contentos con lo que tenemos. Codiciar al soñar cómo nos ganaríamos $1 millón si lo tuviéramos. Una de las grandes mentiras que Satanás es convencernos de que sabríamos qué hacer con la fortuna si la heredamos, si la llegáramos a heredar. Si Dios supiera que puedo administrar con sabiduría, hermanos, bien podía dármelo. Y quizá tenemos lo que tenemos porque Dios sabe que podemos administrar eso y nada más, ya que Dios guarda los suyos de ser controlados por los terribles pecados de la ambición, de la codicia y también de la avaricia. Esta motivación impura, hermano, de la que estamos hablando, reviste de terribles peligros, ya que impide todo lo bueno. Esta mala motivación enfría los buenos sentimientos, tal como el agua apaga el fuego. Si hay algo, hermanos, que apaga la vida piadosa y de devoción de una persona, es el amor a los bienes terrenales. Son las ansias de querer ser rico, e impide la eficacia de la palabra predicada. Hay muchos sermones que quedan muertos y enterrados en los corazones terrenales, como el Señor habló en la parábola de los 4 terrenos, que muchos dicen que la semilla fue ahogada por las ocupaciones y los deseos y las riquezas de este mundo, por el afán de las riquezas. Predicamos a los hombres, hermanos, para que pongan sus corazones en el cielo, pero allá en donde domina la codicia, los ata la tierra. La codicia mina la eficacia de la palabra y la convierte en algo sin fruto. Y aquellos cuyos corazones están movidos por la codicia, arraigados por los bienes terrenales, estarán tan lejos de beneficiarse de la palabra como para profanarla y convertirla en lucro, como lo hacían los falsos maestros o los maestros del error de los que Pablo advierte a Timoteo. Recuerden, hermanos, que precisamente estos hombres se desviaron a vana palabrería, dejando la verdadera doctrina, dejando la piedad y así tomando la piedad como un medio de ganancia. Recuerden que en esta sección, que empieza en los versículos 3 y termina en el versículo 10 de este capítulo 6, Pablo exhorta a Timoteo de guardarse de las motivaciones impuras en que eran movidos los maestros del error en la iglesia de Éfeso. Y hermanos, no es para nosotros
algo que esté escondido, algo secreto, que sabemos que hay muchos falsos maestros entre nosotros, o en este tiempo, en nuestra época, o en nuestra sociedad, que no sean movidos por esta motivación impura, que el deseo de ellos es el amor a las riquezas. En primer lugar, hermanos, vimos las evidencias de esto cuando hablamos de la peligrosidad que reviste estas motivaciones impuras. En primer lugar, vimos las evidencias de poseer motivaciones impuras. Y aquí decíamos que estos síntomas o características se aplican no solo para los que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en la iglesia, sino también para todos los miembros de una congregación. Y una de esas motivaciones incorrectas es, por un lado, demasiado dependencia y demasiada singularidad. Es decir, no conformarse con la sana doctrina. Son personas que terminaron cuestionando la legitimidad de toda la autoridad espiritual puesta por Dios y finalmente terminaron aceptando la autoridad de su propio razonamiento, haciendo de su propia razón su única autoridad. ¿Y cuántos de estas personas, cuántos hoy que dicen ser cristianos, hermanos, no siguen el consejo de Dios, sino que siguen la voz de su propio corazón o de su malvado corazón? Una persona arrastrada, hermanos, por malas motivaciones, normalmente empieza con una extrema singularidad e independencia en todo lo que hace, porque ella no encaja dentro del pueblo del Señor. Esa persona tiene otras motivaciones, tiene otras metas distintas a las que el Señor ha propuesto en su palabra. Por otro lado, estas personas viven pendientes solamente de sus asuntos, de sus negocios, de su trabajo, y a tal persona no le interesa nada que tenga que ver con los asuntos del reino de Dios. Ahora, si ella logra manifestar algún interés, no es por el reino de Dios en sí, sino qué provecho puede sacar para ella monetario del reino de Dios. Tal como los falsos maestros que habían tomado la enseñanza de la palabra de Dios, no para fomentar la piedad, una vida centrada en Dios, sino para promoverse a ellos mismos. A ellos no les interesaba la piedad en el pueblo de Dios, y eso sucede, hermanos, a toda persona que posee una motivación incorrecta. No le interesa el pueblo de Dios, no le interesa estar con el pueblo de Dios, crecer en piedad con el pueblo de Dios. A ellos les interesa es utilizar estas cosas para su propio beneficio. Y en segundo lugar, vimos la naturaleza de las motivaciones impuras. Y allí decíamos que una de las características de estas motivaciones impuras es el envanecimiento. El envanecimiento, hermanos. El problema de personas así no es intelectual, sino moral. Y tiene que ver con una mente inflada del orgullo, una mente que está envanecida, hermanos. Y de allí se desprende una serie de males, tales como, por ejemplo, presunción, discusiones que no persiguen realmente la edificación del otro ni la honra de Dios. Su motivación, su afán es promover su popularidad, envidia, un descontento interno con las ventajas de popularidad que disfrutan otros, pleitos. Como ellos no les interesa llegar a la verdad, les interesa ganar el pleito, eso es lo que buscan. Y llegando a las blasfemias, calumnias e insultos y palabras despreciativas e insolentes dirigidas contra su oponente humano, revestidas de un lenguaje piadoso. Pero esos hombres también, de ahí se derivan malas sospechas. Estos hombres siempre están pensando mal de los demás. Piensan que hay una razón oculta detrás de cada movimiento de la persona que él considera su antagonista, y a esto le siguen disputas necias. Noten todo lo que se deriva de estas malas motivaciones. Y tal conducta, hermano, y sus amargos frutos son la marca de estos hombres. Dice Pablo, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Pero noten, hermanos, que esa privación y ese entendimiento no es debido a un entendimiento defectuoso. No es que estos hombres tuvieran problemas mentales. El problema de estos hombres es que distorsionan lo que entienden por los deseos malvados de su corazón. En otras palabras, están tan depravados en la mente y desprovistos de la verdad, y estas personas se oponen a la verdad, pero aceptan fácilmente la mentira, hasta que al fin quienes poseen una mente así llegan a estar completa y permanentemente separados de la verdad, es decir, de la revelación objetiva de Dios revelada en su palabra.
Pero decíamos aquí que no solamente manifiestan la impureza de sus motivaciones estando envanecidos, sino también toman la piedad como fuente de ganancia. Por último decíamos esto, Timoteo debería guardarse de ser como estos hombres que hacían ciertas cosas supuestamente para el servicio de Dios. Esos hombres tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos porque el deseo no es que los demás sean piadosos, pero eran unos mercenarios, es decir, hacen lo que hacen únicamente por dinero. Esos hombres practican una piedad exterior con el fin de hacerse ricos. Ellos no ven la piedad como una ganancia en sí misma, sino que toman la piedad como una fuente de ganancia. Y la semana pasada, en tercer lugar, vimos cómo guardarnos de las motivaciones impuras. Y aquí decíamos que el apóstol Pablo le señala a Timoteo que al hacer lo que él debía de hacer, recuerden hermanos que él le ha dado una serie de instrucciones para que cómo la iglesia se debe comportar en la casa de Dios. Ahora él lo debería hacer no solamente de la manera correcta, sino con las motivaciones correctas. Que no lo hiciera con el fin de obtener lucro, ni popularidad, ni inflar su orgullo. Debería guardarse, él debería evitar esas motivaciones impuras de las cuales esos falsos maestros eran el mal ejemplo que él no debería de imitar. Debería guardarse de esto, de las motivaciones impuras y más exactamente del orgullo y el amor al dinero, ya que estas motivaciones son muy peligrosas en sí mismas. Y en primer lugar decíamos, ¿por qué? Por su carácter en sí mismas. Aquí Pablo nos da 3 razones para ser guardado de estas motivaciones perversas. ¿Y cuáles son esas razones? La primera razón es que el amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia. ¿Se recuerdan? Estos hombres nublados de la codicia pasan por alto la verdadera ganancia, que es la piedad, y por eso convierten la piedad en un medio para hacer lucro. La piedad es una vida centrada en Dios que tiene como resultado una vida que agrada a Dios, pero estos hombres de los que Pablo habla, sus vidas no eran centradas en Dios, sino en el dinero. Y recuerden, hermanos, la idea aquí es que usted examine su corazón si su vida está centrada en Dios o en el dinero. Hay muchas personas que pueden acudir a la iglesia, sin embargo, la vida de ellos, su adoración y todo lo que hace está centrado en el dinero, en que Dios le dará lo que sus deseos pecaminosos quieren. El propósito de estos hombres es hacer riquezas terrenales. Ellos no pueden darse cuenta de que la vida del hombre no consiste en los muchos bienes que posee. Por el contrario, el individuo verdaderamente piadoso tiene paz para con Dios, gozo espiritual, seguridad de salvación, la convicción de los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Por eso no siente necesidad, hermanos, de muchos bienes terrenales, porque él entiende que estas cosas no pueden satisfacer el alma. Por eso dice Pablo que la piedad viene acompañada de contentamiento. Él se siente suficiente, pero no en el sentido negativo de jactancioso o arrogante, sino más bien que él se siente satisfecho en el sentido de que él se siente satisfecho con la porción que Dios le ha dado. Hermanos, la verdadera piedad produce contentamiento. Y para Dios, una persona verdaderamente rica es la que ha aprendido a contentarse con lo que tiene. La persona más rica es la que no necesita nada más. ¿Y sabe por qué? Porque la porción mejor para él es Dios. Mi porción, dice este creyente, mi porción es Jehová. Y la segunda razón que decíamos para guardarnos de las motivaciones impuras es porque el amor al dinero se concentra en lo temporal. Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y todos aquellos que han dedicado su vida solo a alcanzar las riquezas terrenales hacen un mal negocio porque todo esto es temporal. No llegamos a este mundo con ellas y sin duda no nos iremos de esta tierra, sin ninguna de estas cosas. Y ninguna de ellas nos llevaremos el día de nuestra muerte. Lo único que podemos llevar más allá de esta vida es lo que el alma alcanzó, hermanos. Lo único que podemos llevar es lo que el alma alcanzó, es decir, las riquezas celestiales. Por eso, los que trabajaron por los tesoros celestiales no serán defraudados. Por eso Pablo, hablando de la resurrección de Cristo y nuestra futura glorificación en los cielos, en 1 Corintios 15, 58, noten lo que dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recuerda que Salomón había dicho que lo que los ricos hacen es vanidad,
Pero el trabajo en el cual los creyentes se empeñan en hacer tesoros en los cielos no es vanidad, no es en vano, dice Pablo. Y por último, la tercera razón para guardarnos de las motivaciones impuras es porque el amor al dinero confunde la sencillez de la vida. Decíamos que muchos son movidos a pensar que teniendo más de lo que tienen van a tener una vida más fácil o una vida menos gravosa, pero la verdad es que entre más bienes terrenales se obtenga, más preocupaciones vienen con ellas. Es una realidad, hermanos, que cuanto más dinero y bienes se tienen, tanto más compleja se vuelve la vida. La vida sencilla incluye la aceptación de lo que Dios provee y el evitar la codicia. Y como decíamos, Pablo no condena, hermanos, tener bienes si Dios los provee en su gracia. Lo que él sí condena es un deseo inmoderado por los bienes de este mundo que surgen de la insatisfacción por la falta de contentamiento, y eso es lo que debemos tener en cuenta. Dice Pablo, si en realidad queremos ser guardados del amor al dinero. Pero esta motivación, hermanos, impura, no solo es peligrosa por estas razones que acabamos de decir, que vimos la semana pasada, sino también por sus efectos. Y precisamente en esta mañana lo que voy a dedicar es a tratar los versículos 9 y 10 para mirar los efectos de esta motivación impura, que es el deseo desmedido por el amor a los bienes terrenales o las riquezas de este mundo. Veamos en tercer lugar, hermanos, los efectos que resultan de esta motivación impura. Dice Pablo en el versículo 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Después de que Pablo exhortara a Timoteo a estar contento con lo que el Señor le había dado y a no poner las riquezas terrenales como el centro de su vida, Pablo explica ahora cuán peligroso es el deseo de tenerlas, especialmente los ministros de la iglesia, de quienes él habla expresamente en ese pasaje. Y vemos en uno de los primeros efectos que él está mostrando es que el amor al dinero lleva a una trampa pecaminosa. Hermanos, este amor, esta motivación impura, como es el deseo por los bienes terrenales, lleva a una trampa peligrosa que muchos hombres, sin saber, han caído en ella y no se han dado cuenta que aunque la puerta de esa trampa está abierta, no pueden escapar de ella. Dice el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse. Noten que no es pecado ser rico, es pecado querer ser rico, porque eso está demostrando que no se está contento con lo que sí tiene. La causa de los males que el apóstol menciona aquí no son las riquezas, sino un inmoderado deseo de tenerlas, una motivación impura, aun cuando la persona sea pobre. Pero el que, hermano, no son los ricos los que caen en ese problema, son más que todos los pobres. Pero a veces el rico quiere tener más de lo que tiene. Él dice, porque los que quieren enriquecerse, y lo que condena es el deseo de hacer rico. Hay una ambición, hermanos. Una ambición es el deseo de querer ser algo. En este caso ellos desean ser ricos. Pero también hay codicia por querer tener lo que no tienen, pero también hay avaricia por querer abarcar para ellos mismos las cosas que no poseen. Una vez más debemos señalar que las riquezas no son malas en sí mismas. Dios nos ha provisto de ciertos medios, hermanos, a través de los cuales podemos incrementar legítimamente nuestras posesiones. Como dice Proverbios 10:4, que la mano del diligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora, nosotros en nuestro trabajo debemos ser diligentes y Dios providencialmente puede bendecir nuestra mano y bendecirnos con bienes materiales, pero Él sabrá cuál es la medida que nosotros soportamos y sabemos manejar con sabiduría. Y en Proverbios 21, 5 y 20 dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Note esto. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y en el versículo 20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y eso es verdad, hermanos, que hay personas que hay un pecado también tan conocido en nuestra época de personas que viven una vida de lujos que no pueden darse, viven de apariencia, viviendo una vida que no les corresponde. Y por eso viven
en negligencia y endeudados porque ellos gastan más de lo que tienen por querer aparentar ante los demás lo que no son. Así que existe una relación directa entre la diligencia, la responsabilidad, la sensatez y la prosperidad material, pero así también como entre la negligencia, la insensatez y la actitud irreflexiva y la pobreza es necesario hacer observación que no todo el que es pobre es porque es irresponsable e insensato y irreflexivo. Hay muchos elementos que están involucrados en este asunto y todos ellos bajo el control soberano de Dios. Ahora, si usted ve que una persona es pobre, no es porque esa persona sea negligente. Puede ser diligente, pero la providencia de Dios no permitió que él tuviera más porque Dios conoce el corazón. Y si le da más, va a extraviarse en malos caminos. Pero eso no elimina el principio general, hermanos, que encontramos en la Escritura. El negligente tiende a empobrecer, el diligente tiende a prosperar, y esa prosperidad es una bendición de Dios. Las riquezas no son malas en sí mismos, el dinero no es malo en sí mismo. Es mucho el bien, hermanos, que podemos hacer con las riquezas cuando se encuentran en las manos apropiadas. Sin embargo, la Escritura resalta muchas veces, hermanos, que no debemos amar a la riqueza, y esto es lo que se impide, y este es el pecado que se está señalando aquí. Porque el afán de ser rico, el querer ser rico, pervierte el alma. Por eso Pablo dice a Timoteo que este deseo vehemente por hacerse rico conlleva a caer en muchas tentaciones. Noten, hermanos, que simplemente el hecho de desear ser rico va a traer muchas tentaciones a esa persona. Dice ahí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y aquí el verbo caer, aquí se encuentra en el tiempo presente continuo, indicando de esta manera que los que anhelan ser ricos están cayendo. Noten que no dice cayendo, sino que constantemente están cayendo en tentación. Todo aquel que es movido por el deseo de hacerse rico está constantemente tentado, se enloquece tanto con la avaricia que no se detiene ante nada por disparatado que sea. Cuando ve el brillo del oro o la plata, deslumbran sus ojos. Esa persona, hermanos, ha sido cautiva. Todos sus pensamientos están pensando, ¿qué tal si me ganara la lotería? ¿Qué tal si pasaría esto? ¿Qué haría con tanto dinero? Ella en su mente está siendo atrapada por la tentación, y el amor al dinero lo ha visto tentado a hacer que cualquier cosa que se le presente, por absurdo que sea, para obtener dinero, ella cae en esa trampa. Por eso Pablo nos dice que caen en tentación, sino también en lazo. Eso es exactamente lo que sucede, hermanos, con las conocidas pirámides, que muchas personas dejaron la razón de lado y movidos por la codicia fueron estafados. Hermanos, dejaron la mente. ¿Cómo es posible, hermanos, que me digan que yo tengo 100,000 y me darán 1,000,000? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde se va a multiplicar tanto dinero para darle a todos y sin embargo yo dar poco? De hecho, es ningún negocio para alguien. Sabemos que los negocios es al contrario, comprar a cierto precio y vender algo para ganar algo, pero esas pirámides ofrecían eran ganancias para los que daban. Y aquí el punto, hermanos, es que hasta personas que decían conocer, eran sabios, supuestamente en el campo de las matemáticas, cayeron también y fueron estafados. Pero ¿qué fue lo que nubló, hermanos, la mente y la razón? El deseo de ser ricos. La codicia, fueron tentados. Por ejemplo, hermanos, no hay una trampa más sutil que aquellos que caen, que empezaron a apostar dinero por loterías y chances. Hermanos, cuando una persona, llámese cristiana, y cae en eso, simplemente esta persona está manifestando que tiene un amor por las riquezas. Tiene una codicia en su corazón. Esas personas que empezaron apostando por dinero, y esto se les convirtió en algo que controla sus vidas. Miren, muchas personas, hermanos, que caen en esto, son difícilmente sacarla de este mundo de las apuestas. Hermanos, el único medio lícito para nosotros prosperar es el trabajo, o sí, providencialmente una herencia, pero ninguna de estas cosas Dios nos permite, porque esto es una maldición y es una manifestación de que nosotros amamos ser ricos y estamos cayendo en ese lazo del enemigo. Y estoy hablando aquí de cualquier tipo de apuesta, hermano. Por eso, hermanos, no debemos caer en estas cosas. El amor al dinero hace que las personas sean atraídas
por el engaño de las riquezas. Por eso el doctor Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: esos tesoros terrenales atenazan y dominan nuestros sentimientos, nuestros afectos y toda nuestra sensibilidad. Toda esa parte de nuestra naturaleza se ve atenazada por ellos y los amamos. Y estas personas se encuentran tan cautivas de estas tentaciones que si alguien les sugiere que no debe hacerlo, se pondrán como perros furiosos porque no quieren soltar el hueso que tienen. Es decir, esas trampas se han convertido en tanta tentación que difícilmente podrán salir de ellas. Y lo que hace, hermanos, peor es que se hunden más allá y el engaño de las riquezas, el engaño de deseo es querer que algún día van a alcanzar lo que no han alcanzado. Esta vez sí. Una vez más y me retiro de esto, pero nunca va a llegar ese fin. Por eso el apóstol Pablo demuestra aquí no solo lo que ocurre generalmente, sino lo que siempre debe ocurrir, porque todo hombre que ha decidido hacerse rico se entrega como un esclavo de las riquezas, así como de las apuestas y todas estas cuestiones. Muy cierto es el dicho del poeta romano del siglo II, Juvenal, de que dice que quien está deseoso de enriquecerse, también está deseoso de adquirir riquezas de forma rápida. El problema es que ellos quieren ser ricos, pero de la noche a la mañana. Hermanos, ¿por qué en nuestra ciudad se han levantado medios ilícitos para hacerse ricos? O sea, ¿cuál es el punto de levantarse? Porque muchos hombres no solamente tienen el deseo de ser ricos, sino de forma rápida lo quieren obtener. No quieren el mayor esfuerzo, no quieren el medio que Dios propuso, que es el trabajo. Normalmente el que quiere ser rico quiere hacerlo lo más rápido posible y termina sumido en la codicia. Y las personas avariciosas están continuamente atrapadas por su deseo de cada vez consumir más. Así que la persecución, hermanos, de lo que desea es su pasión. Su pasión es tan fuerte que lo ha tendido una trampa. Y como una bestia, hermano, está amarrado por un lazo que no puede soltarse. Su conducta pecaminosa llega a ser compulsiva y controla su vida. Y es compulsiva, hermanos. Por eso les decía, dígale algo a estas personas a ver cómo reaccionan ante la insistencia de que deje esos vicios. William Hendrickson dice al respecto: como un lazo mantiene aprisionado el animal, así la pasión incontrolable por la riqueza cierra sus tenazas sobre los que codician hasta el polvo de la tierra. Y de esto se concluye, hermanos, que quienes están desesperadamente deseosos de hacerse ricos se apresuran a la destrucción. La Escritura advierte, hermanos, contra el dejarse atrapar por las cosas materiales. En Deuteronomio 7:25, Dios sabía que el pueblo de Israel iba a ser bendecido al llegar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? En Deuteronomio 7:25, Moisés les advierte a los israelitas lo siguiente. Él dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces, o es para que no, eso significa para que no caigas en tu trampa, pues abominación es a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que Dios pidió? Que quemaran esos ídolos, porque ellos iban a codiciar el oro y la plata con que esos ídolos estaban hechos. En otras palabras, no ames las riquezas materiales porque te atrapan en su red. Se entra a un estilo de vida en la cual no se puede escapar y se convierte en un cautivo. Es como si fuera un animal atrapado, como un pez que muerde el anzuelo y es atrapado. El amor al dinero es una trampa que hace que las personas se vuelvan esclavas del mismo. Es una trampa que es necesario, dice Pablo a Timoteo: evita estas malas motivaciones, estas impuras motivaciones. Pero eso no solo lleva a ser atrapados pecaminosamente por el mismo, sino que también, en segundo lugar, el amor al dinero conduce a la caída ante deseos perjudiciales. En segundo lugar, el amor al dinero, hermanos, conduce a la caída ante deseos perjudiciales. Dice en el versículo 9, en la segunda parte: y en muchas codicias necias y dañosas. Hermanos, el amor al dinero conduce a la trampa del pecado que inhabilita, pero además de esto, como resultado, el ser controlado por las codicias necias y dañosas. El deseo de enriquecerse hace que el hombre caiga en numerosas codicias
un tipo de codicias que conduce fácilmente a otra. Pablo llama a estas codicias necias. La palabra es epitumía, cuyo significado es malos deseos. Es decir, son necias porque son irracionales, sin sentido y lógica. De aquí, hermanos, también provienen esos locos deseos que a la larga los arrojan a la perdición. Y los que se dejan dominar por ellas quedan como un animal en una trampa, víctima de su propia lujuria. Y cuando no pueden satisfacer, hermanos, sus propias codicias, pueden incluso incurrir a la violencia. Hermanos, estas personas, no solamente sus deseos los apasionan tan fuertemente, porque encontramos tanta violencia, hermanos, por el dinero. Ustedes, hermanos, ven en todas las esferas de la vida, en la política, hay corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Por dinero. En las iglesias se han corrompido también, ¿por qué? Por el dinero. Todas las esferas de la vida, ¿cuántos entre familias se han quitado la vida por una herencia? Porque eso ha carcomido y esa ambición ha cautivado a muchos. Por eso dice Santiago en Santiago 4:1-2, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Desean conseguir, pero como no pueden conseguir, por eso matan. ¿Por qué existen los atracos? ¿De dónde brotó esa raíz de esos atracos, robos, hurtos, conspiración? Del amor al dinero. Yo creo que, hermanos, usted podría pensar, yo no podría caer en eso, pero es más vale, hermanos, que se guarde. No sabemos cómo el amor al dinero y a los bienes materiales nos puede mover y caer fácilmente en esa trampa. Estos hombres codician y lo codician tanto que llegan a la guerra, es decir, dejan de llevarse por la violencia cuando sus pasiones son restringidas por las circunstancias. Sus codicias son necias y dañosas para ellos. Esos deseos conducen al opuesto de la verdadera felicidad porque no tienen nada en lo absoluto que ver con el mundo espiritual del servicio a Dios. Solo esto es fuente de verdadero gozo, pero buscar las riquezas terrenales no son el camino a la felicidad, es el camino de verse atrapado en el pecado y convertirse en una víctima de sus propias concupiscencias y en una víctima de sus deseos de convertirse en una víctima total de estos hábitos pecaminosos que lo controlan. Hermano, la persona que codicia la riqueza generalmente también anhela el honor, popularidad, poder, comodidad y de hecho, noten esto, comodidad, satisfacción de los deseos de la carne, etcétera. Todo brota de la misma raíz, el egoísmo, que siendo el peor de todo posible para satisfacer realmente el alma, es un método insensato y dañoso. Piensan ellos que van a satisfacer el alma. Entonces el amor al dinero es peligroso porque lleva a una trampa pecaminosa y en segundo lugar se convierte en una víctima de deseos necios e irracionales de todo tipo animal que traen mucho daño. Entonces, hermanos, amar al dinero lleva al pecado, lleva a ser atrapado, lleva a ser controlado mediante la concupiscencia, que es irracional, pero también trae un daño autoimpuesto. Autoimpuesto. Noten que ellos mismos se impusieron ese daño. En tercer lugar, el amor al dinero conduce a la condenación eterna. Dice Pablo ahí en el mismo versículo 9, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, la búsqueda incondicional de las riquezas materiales finalmente arruina la vida espiritual de uno. Recuerden que los falsos maestros, de los cuales Pablo exhorta a Timoteo a que evite su ejemplo, ellos toman la piedad como fuente de ganancia, poniendo su corazón en las riquezas en lugar de piedad. Por eso lo único que les espera a estos hombres es ruina y destrucción. En lugar, hermano, de la ganancia que estaban buscando, estos hombres ponen su corazón en las riquezas que experimentarán solamente pérdidas, y esas motivaciones impuras en última instancia hunden a los hombres en un juicio. Y el verbo hundir es bien particular aquí, hermanos, es traducida por la palabra buptizo, cuyo significado literalmente significa sumergir, naufragar, arrastrar hasta el fondo. Ustedes, como cuando un barco es tragado por el mar hacia el fondo, naufraga. Esas personas son hundidas.
El peso de sus pecados los hunden en la eterna perdición. La búsqueda de las riquezas terrenales finalmente arrastra a los hombres a la destrucción, hacia el fondo. Pablo dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición, y es interesante aquí que la palabra destrucción se emplea con frecuencia para referirse al cuerpo. Noten que hay dos palabras. Pablo no está siendo redundante cuando hablan de destrucción y perdición, porque cuando habla de destrucción se está refiriendo al cuerpo, así como perdición se está refiriendo al alma. Como la encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:3, donde Pablo está hablando de lo que les espera a los impíos cuando Cristo regrese. Dice que cuando digan paz, y noten esto, paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de mujer encinta y no escaparán. ¿Sabe, hermanos, que el contexto de lo que está hablando aquí Pablo es que en el día del regreso de Cristo, muchas personas, hermanos, en general estarán comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, edificando, plantando, casándose y dándose en casamiento cuando Cristo regrese. Y por supuesto que todas estas cosas no son malas de por sí, pero ¿por qué habría de ser malo recibir alimento, dedicarse al comercio, a la industria y practicar la agricultura o hacer arreglos de una boda? Por medio de esas actividades, dice también Pablo, que Dios puede ser glorificado. Él dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero cuando el problema, hermanos, es cuando nuestra alma se enfoca enteramente en los bienes de este mundo, a los bienes terrenales, en forma tal que llegan a ser fines en sí mismos, que utilizamos la misma vida cristiana, que venimos a orar porque simplemente queremos que nuestros bolsillos sean llenos de dinero y que las supremas necesidades espirituales quedan menoscabadas, dejan de ser una bendición y se constituyen en una maldición. Todo hombre, hermanos, que no es creyente, que no ha sido transformado por la gracia de Dios, esos deseos seguirán y continuarán en ellos. Es una bendición, es un deseo desmedido por las cosas de este mundo. ¿Y qué les espera? Destrucción. Por eso decimos que los que no aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a amar. Las riquezas mismas, tal vez las alcancen, pero esas mismas riquezas son los que lo van a hundir como un barco que naufraga en el mar de su destrucción. Es decir, estas personas quedarán destruidas. Dice, es decir, como menoscabaron y dejaron de ser bendición, estas cosas constituyen una maldición porque sus cuerpos serán destruidos, es decir, quedarán separados de Dios. Y noten esto, sus bendiciones no tendrán ni una gota de agua para calmar su sed física. Noten el negocio tan perverso, tan malo que hicieron. Trabajaron mucho por esas cosas y en la vida eterna, más allá de esta vida, nada tendrán ni una gota de agua para calmar su sed física. Nada en lo que se dedicaron con tanto empeño en este mundo tendrán en la eternidad, absolutamente nada. Fue un mal negocio. Pero además Pablo no solo señala que estos malos deseos conducen a los hombres a la destrucción de sus cuerpos, sino también a la perdición, que es la destrucción eterna de sus almas. Hermanos, noten esto. Y aquí hay una nota de advertencia clara. ¿Cuántas personas en iglesias evangélicas están siendo arrastrados por el deseo al dinero y a las riquezas? Y esos falsos maestros mismos les han inculcado y los han movido a los deseos por estas cosas. Y muchos de ellos van a terminar destruidos. Por eso Pablo advierte a estos falsos maestros a Timoteo. Hermanos, el lugar es el lugar y ese lugar de perdición, de destrucción de las almas que habla Pablo aquí, es el lugar donde las almas de los impíos van. Dice en Apocalipsis 17:8 que el falso profeta y la bestia son arrojados en ese lugar. Y ese es el lugar donde todos aquellos que abrazaron y centraron su vida en las cosas terrenales terminarán allí. Así que estos dos términos nos dan un panorama completo de la devastación tanto en el cuerpo como en el alma de estas personas. El amor a los bienes de este mundo destruye a las personas. Y cuántos ejemplos, hermanos, nos da la escritura de quienes sufrieron la destrucción por amor al dinero. Por ejemplo, el libro de Josué se nos dice que un hombre llamado Acán
que por su codicia al esconder unos ligotes de oro y un manto babilónico en su tienda, trajo no solamente la derrota a Israel, sino que trajo la muerte para su familia y su propia muerte. Judas Iscariote traicionó al Señor Jesús por el amor al dinero. Judas amaba más las riquezas de este mundo más que al Señor. Y hermanos, nosotros, muchas personas señalan a Judas y se alarman cuando hablan de Judas Iscariote por el tal acto, pero ¿cuántas personas están rechazando las riquezas y al Señor mismo, el Señor Jesucristo, y han seguido las riquezas de este mundo? Han seguido los placeres de este mundo. Ellos dicen amar a Dios, pero la Biblia dice que no podemos amar a dos señores, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. Y hermanos, los dos son excluyentes, uno excluye al otro. Si una persona ama los bienes, los placeres y el entretenimiento y todas las cosas, la fama de este mundo, aborrece al Señor. En 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro señala que los falsos maestros están allí. ¿Sabe qué? Están metidos por dinero. Hermanos, ¿por qué hay falsos maestros? Por el dinero. Y van camino a la destrucción, dice en Pedro, en los primeros versículos, dice que está atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y no solamente a ellos, sino también a los que escuchan y les siguen, también están trayendo destrucción sobre ellos. Ustedes ven lo que dice Santiago 1 al 5, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Sí. He aquí clama al jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Simplemente todo lo que hicieron, todo lo que acumularon, simplemente va a testificar para que su condenación y la destrucción de sus almas sean más fuertes en aquel día. Hermanos, ¿qué condenación esperan muchos que aman tanto el dinero? Y un texto que no había leído, pero es interesante lo que dice Sofonías, un profeta menor, Sofonías 1:18. Él dice esto: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y noten, hermanos, el carácter progresivo de todo eso que hemos visto. El movimiento aquí describe los peligros de amar el dinero. Primero, estos hombres se describen como deseando las riquezas materiales. Primeramente comienzan con un deseo por querer ser ricos. Pronto pierden pie y caen en tentación y lazo y en numerosas codicias insensatas y dañosas. Después caen en una trampa de la cual no pueden salir. Primero desearon, después cayeron en la trampa, en ese lazo, y finalmente estas codicias los hunden en ruina y destrucción, en la condenación eterna de todo su ser. Y Pablo concluye esta sección, hermanos, ilustrando el peligro que reviste esta mala motivación del amor al dinero en el versículo 10. Él dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Yo recuerdo, hermanos, que un día una persona que va a ciertas de estas llamadas iglesias de la prosperidad me lo encontré, y él hablaba mucho de que se jactaba mucho de las bendiciones materiales que había obtenido hasta ahora. El Señor me ama mucho porque me ha bendecido con todo esto, pero la realidad, este hombre estaba más centrado no en Dios, sino en las riquezas que da Dios. Noten que la vida de él no era piadosa. Una vida piadosa es la vida que está enfocada, y todo lo que tenemos y hacemos está centrado en el crecimiento espiritual y en la extensión del reino de Dios, pero este hombre no pensaba así.
Esta persona tenía la piedad, su vida de piedad era un fuente de ganancia. Y él acreditaba esto. Y cuando leí esta sección del capítulo 6, del versículo 3 al 10, esa persona, cuando le leí esta porción, hermanos, me dijo, ¿lo que usted me está leyendo es la Biblia? Yo le dije, exactamente, es lo que estoy leyendo la Biblia. Y él no lo podía creer, que lo que le estaba leyendo estaba hablando de lo que esa persona es. Y lo único que tuvo que decir, pues Pablo se equivocó entonces. Noten que la mente codiciosa hace que sus deseos, su pasión desmedida por la riqueza, nuble su mente. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que entenebrecieron su mente voluntariamente y mismos se entregaron a esa jaula de engaño. Hermanos, y lo que Pablo habla aquí, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo de la raíz de muchos males, que es el amor al dinero. Y el apóstol aquí no está diciendo que el amor del dinero es la única raíz de todos los males existentes, sino que es una raíz, y esto lo podemos comprobar en el hecho de que la Escritura nos muestra otras raíces que son fuente de males, además del amor al dinero. Por ejemplo, en Hebreos 12:15 nos habla de otra raíz de muchos males, nos habla de la amargura. También en Santiago 1:15, otra raíz de todos los males es las concupiscencias, los deseos carnales. Pero el amor al dinero es una raíz de toda clase de mal. Podemos afirmar, hermanos, con toda seguridad, tocante al vil deseo de las riquezas materiales, que no hay males que éste no produzca abundantemente y todos los días, tales como innumerables fraudes. Noten, ¿qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Innumerables fraudes, falsedades, perjuicios, engaños, hurtos, atracos, crueldad, corrupción, pleitos en los juzgados, rencillas, odios, envenenamientos, asesinatos. Hace días un joven mató a su tía por una herencia, y en suma casi toda suerte de crímenes donde brotaron del amor al dinero. Por amor a las riquezas materiales fue que el hombre que tenía muchos rebaños y sus ganados, en la parábola del profeta Natán, robara la única corderita del hombre pobre. ¿Y sabe qué? Esto llevó a que el joven rico se apartara de Cristo, que el rico insensato, hermanos, de la parábola de Cristo se engañara a sí mismo pensando que todo estaba bien, que el rico de otra parábola relataba al Señor descuidase al pobre Lázaro y que Judas traicionase al maestro y se suicidara. Y también el amor al dinero llevó a Ananías y Zafira a mentir al Espíritu Santo, y que los ricos opresores de la epístola de Santiago explotasen a sus trabajadores. Ninguno de ellos, no dice la Biblia, ninguno de ellos escapó del castigo. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo, al escribir esta carta a Timoteo, sabía que se iba a leer en la iglesia de Éfeso. Noten, volvamos otra vez al contexto de esta carta. Pablo sabía, le estaba entregando estas instrucciones a Timoteo, pero Timoteo tenía claro, él sabía que tenía que leer estas cartas en las iglesias de Éfeso. Por eso es claro que él estaba pensando principalmente en los miembros de la iglesia, como se ve claramente por lo que sigue. Él dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿sabe qué? Se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la verdadera doctrina que produce piedad y se fueron tras otra doctrina que alimenta los deseos de la carne. Y este es el caso de los falsos maestros de la iglesia de Éfeso, que por amor al dinero tomaron la piedad como fuente de ganancia. En consecuencia, se extraviaron de la fe, es decir, abandonaron la verdad bíblica, apostatando de esta manera. Y esos apóstatas sustituyen a Dios por las riquezas terrenales, como Judas Iscariote lo hizo. Y Pablo le dice a Timoteo que se guarde de estas motivaciones impuras de esos hombres. Así que la codicia, hermanos, surge de un orden incorrecto de nuestras prioridades. Noten aquí, ¿qué es lo primero para usted? ¿Los asuntos de Dios o sus negocios? Porque ahí me está diciendo cuáles son sus prioridades y cuál es su deseo más fuerte. El codicioso no tiene como prioridad en su escala de valores el tener comunión con el único y verdadero Dios, pero sí valora las cosas de esta tierra más allá de su verdadero valor. De hecho,
podríamos decir que el hombre impío sobrevalora las riquezas de este mundo. Y a este hombre le pasa lo que le pasó a los indígenas de la conquista española, cambiaron espejitos por oro. Eso es lo que le está pasando a muchos. Hermanos, es exactamente el diablo y la carne nos ofrecen espejitos y dejamos las riquezas celestiales, que es mucho más valiosas que estas cosas temporales, y las dejamos. ¿Cuántos están cayendo en esta trampa? Pero Pablo no solo dice que se volvieron apóstatas, sino que además fueron traspasados por muchos dolores. Esos hombres, al abandonar la fe por ir tras las riquezas terrenales, se han traspasado a sí mismos como un hombre se traspasa con una lanza. Esos hombres, muchos llegaron al suicidio. Entre esos dolores está una conciencia, hermanos, que los condena. Esos maestros del error que se han enriquecido a costa de apariencia de piedad, hermanos, no están tranquilos. Su conciencia les está carcomiendo. Los está carcomiendo la conciencia, aunque ellos no digan eso. La insatisfacción, la desilusión, la tristeza, la envidia, como dice el salmista en el Salmo 32, que muchos dolores habrá para el impío. Y parece que esta lanza que dice aquí que fueron traspasados por muchos dolores es la misma figura que utilizan cuando Saúl, cuando se vio rodeado por los enemigos y llegó en depresión, ¿sabe qué hizo? Cogió la lanza y se lanzó sobre ella. Prácticamente el que desea las riquezas y es atrapado por ellas es como si se lanzara sobre la misma lanza, como si él mismo se ensartara sobre ella. Noten lo que dice un hombre del pasado, dice, en el bolsillo, es una historia, hermanos, que cuenta esta triste realidad. En el bolsillo de un rico que acababa de suicidarse se encontró una suma de $30,000 y una carta que decía en parte: he descubierto durante mi vida que los montones de dinero no dan la felicidad. Me quito la vida porque ya no puedo soportar más la soledad y el aburrimiento. Cuando era un obrero corriente en Nueva York, yo era feliz. Y ahora que poseo millones, me siento infinitamente triste y prefiero la muerte. Y por eso este hombre llegó al suicidio. Pero los dolores supremos que sin duda les esperan a estos hombres, hermanos, porque no solamente es esto, lo que les espera más allá de esa vida. A esos hombres son los dolores eternos del infierno. Perdón, hermanos. Los creyentes deben buscar a Dios, no a las riquezas. Hermanos, ¿cuántas personas tan sumidos en el afán por este mundo dejan de congregarse en el Señor? ¿Cuántos, hermanos? Pero dice el salmista, note lo que él dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a mi semejanza. Esa será la muerte de los justos. Ellos dicen, despertaré a tu semejanza, porque ¿qué es lo más preciado para un creyente? Es conformarse a la imagen de Cristo. La riqueza más grande de un cristiano es esto. Para concluir, hermanos, yo te pregunto, a la luz de todo eso que hemos visto, hermano, te pregunto, ¿estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Estás usando los medios de gracia, tratando de escudriñar en ellos como se busca en tierra y se cava, hermanos, tesoros preciosos? ¿Estás utilizando los medios de gracia? ¿Estás empeñándote con todo tu esfuerzo a buscar los tesoros celestiales? O quizá las riquezas de este mundo te tienen tan atrapados que no hay tiempo para pensar en las cosas divinas. ¿Estás dedicado conscientemente a desarrollar un carácter piadoso? Porque esa es la riqueza del cristiano. Una vida centrada en Dios. ¿Estás conscientemente a conocer cada vez más a Cristo y profundizar más en tu relación con Él? Hermano, no te dejes engañar por las riquezas de este mundo. ¿Acaso no es cierto que el cristianismo de nuestro tiempo se ha dejado arrastrar, hermanos, por un estilo de vida demasiado suave y placentero? Donde la búsqueda de las diversiones y comodidades ha ido ganando cada vez más terreno.
Hermanos, la pregunta es, ¿cómo pretendemos que los demás crean la verdad de que somos extranjeros y peregrinos cuando vivimos empeñados de hacer de esta tierra un paraíso? Déjame mostrar, hermanos, que tú eres un peregrino en este mundo, pero ¿por qué estás tan apegado a las cosas de este mundo? ¿Por qué te contradices en tu forma de vida con lo que profesas? Hermanos, este mundo aún ejerce un atractivo muy poderoso sobre nosotros. Lo entiendo. Por eso tenemos una lucha agónica. Si no luchamos enérgica y conscientemente contra esa atracción, no podremos de ningún modo elevar nuestros corazones al cielo. Hermanos, cada vez que dejamos de asistir a la iglesia y dejamos de exponernos a la palabra, el mundo comienza a ganar ventaja sobre nosotros y comenzamos a desear más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. El peligro de no congregarse es esto, hermanos, que comenzamos a ser atrapados por el deseo de los bienes terrenales y fácilmente y poco a poco tenemos un deseo, o menos atracción por las cosas de Dios. Porque cuando más crece el deseo por las cosas de este mundo, menos deseos tenemos por las cosas divinas, por las cosas celestiales. ¿A qué estás dedicando más tu tiempo? A lo que dediques más tu tiempo, eso aumentará tu deseo. Pero si tu tiempo más lo pasas con las cosas de este mundo, con personas de este mundo, más deseos tendrás por las cosas de este mundo y las cosas del Señor te resultarán gravosas. A muchos dejaron de congregarse porque las cosas de Dios ahora para ellos son una carga pesada, difícil de llevar y no desean, porque los deseos de este mundo los han atrapado. Han caído en el lazo, han caído en esa trampa, hermanos. Mire lo que dice Primera de Pedro, nos habla de esta exhortación, Primera de Pedro 2:11, amados, dice a los creyentes, amados, ustedes, esta carta está siendo leída en medio de unas personas que están escuchando esta predicación. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse, expónganse más a la palabra, congréguense, busquen más comunión con Dios para que estos deseos no los atrapen. Hermanos, que el Señor conceda el que podamos evaluarnos con objetividad a la luz de eso, con honestidad, de forma que podamos responder a esta pregunta, hermanos. ¿Estoy yo haciendo tesoros en el cielo o estoy haciendo tesoros en la tierra? ¿Tengo puestos los ojos en las cosas que no se ven? ¿Son esas cosas eternas las que determinan mi forma de vida? Recuerden que las riquezas terrenales no satisfacen el alma, no hacen la vida más fácil, sino más compleja, son temporales y pasajeras, y lo que es más grave, el deseo por la riqueza nos esclaviza, nos controlan y nos hunden en la destrucción y en la perdición eterna de todo nuestro ser. Estos son argumentos que nos debieran, hermanos, movernos a la cordura.